Vamos a seguir, como venimos en estas últimas semanas, meditando en el libro de Nehemías. Vamos a hablar acerca de la reconstrucción, vamos a hablar sobre este tiempo de reconstrucción, la nueva normalidad. Y el título del sermón en esta mañana, si usted me da un minuto que lo encuentro acá, el título del sermón en esta mañana es La segunda reconstrucción. Sobre esto vamos a estar hablando en esta mañana. Nehemías capítulo 7, Nehemías capítulo 8, la segunda reconstrucción. Te invito a que oremos juntos, que preparemos nuestros corazones, que nos dispongamos en este tiempo para escuchar su palabra, su consejo y podamos ser bendecidos por ella. Padre, en esta mañana, luego de haberte alabado, luego de haberte adorado, ahora es momento donde vamos a meditar en tu palabra, donde vamos a seguir meditando, Señor, en el libro de Nehemías, sacando enseñanzas para nuestras vidas. Señor, en esta hora te pido de que cada familia, cada hogar, cada hermano, cada hermana, cada amigo que está conectado, Señor, que podamos recibir el consejo de tu palabra de manera especial, Señor, que sea tu Espíritu Santo aquietando nuestras emociones, aquietando los pensamientos, aquietando nuestras inquietudes, Señor, aquietando, Señor, quizás las preocupaciones, Señor, lo que todavía esté ahí dando vueltas, Señor, pensamientos malos, Señor, pensamientos que nos distraigan. Señor, en esta hora queremos meditar, recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo haga que podamos poner en práctica lo que vos querés hablarnos a través de ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy ya es la quinta jornada, el quinto domingo que vamos a estar meditando acerca de esto que es el libro de Nehemías, este tiempo de reconstrucción, este tiempo de adaptándonos a la nueva normalidad, según lo que entendemos que es muy necesario, ¿sí? Porque de a poco iremos ajustándonos y es necesario de que ya vayamos preparando nuestros corazones para poder vivir, poder actuar, poder estar como familia, como persona, como iglesia, preparados para lo que tenemos por delante. Ya vamos atravesando el libro de Nehemías, ya hemos visto cómo era el estado original, vimos que era todo ruinas, era abandono, era vergüenza, era peligro, y encontramos en ese peligro y encontramos en esa situación de que Dios levantó a ese varón, Nehemías, un copero. Nada que ver con constructor, nada que ver con líder de grandes cantidad de gentes, un copero de rey que Dios lo llama con un propósito superior. De la misma manera, en este tiempo, Dios necesita todo tipo de persona, todo tipo de oficio, todo tipo de talento para reconstruir, para afectar, para que ciertas realidades sean transformadas. Una y otra vez a lo largo de estas semanas, vos que nos venís acompañando, has escuchado la expresión somos parte de la solución, yo soy parte de la solución. Y creo firmemente de que en Dios podemos ser parte de la solución. Muchas veces somos el problema, muchas veces somos los que generamos las situaciones, muchas veces somos los que nos empantanamos en situaciones, pero este es tiempo donde vos y yo, donde tu familia, tu matrimonio, tu casa, pueda vivir este proceso que hemos y estamos viendo a través de la palabra. Desde el día que Nehemías llega a Jerusalén hasta el capítulo que vimos la semana pasada, vimos ahí que en 52 días, las murallas fueron reconstruidas. Vimos que las murallas fue terminado, ya estaba todo terminado. En el medio, oposición, problemas, enemistades, un montón de cosas como nos pasa a todos en el día a día. Pero todo eso fue superado. Y ahora nos encontramos en un quiebre de la historia.
Ahora nos encontramos en este capítulo 7, capítulo 8, en que la historia da un vuelco. Encontramos que ya el proyecto de construcción estaba terminado. Encontramos de que la reconstrucción de las murallas ya estaba lista, las puertas estaban puestas. Pero pareciera, muchas veces nosotros cuando llegamos a un punto, listo, nos retiramos, disfrutamos de eso y ya está. Pero Nehemías, como un varón prudente, como un varón que fue adquiriendo sabiduría en el proceso, no se quedó ahí. Si no, te invito a que me acompañes al capítulo 7, versículo 1. Y este es el primer punto del sermón, por decirlo de alguna manera. La obra terminada demandaba una reorganización. Ese es el primer punto del sermón en esta mañana. Y lo basamos o va a abarcar el capítulo 7 de Nehemías. Dice, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardias de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas edificadas. Encontramos acá, en esta introducción, de que Nehemías había visto ya todo terminado, había visto las murallas, las puertas, parecía de que estaba todo listo, de que quizás alguno pensaría, listo, ya se vuelve a vivir con el rey de primera, pero no. Ahí no termina lo que Nehemías entiende que tiene que hacer, sino que luego que las murallas están restauradas, están reconstruidas, los muros están reconstruidos, las puertas están colocadas, encontramos de que ahí Nehemías reorganiza internamente el pueblo, distribuye responsabilidades, pone las personas justas en cada lugar. Y esto debe enseñarnos. Muchas veces en nuestras vidas, cuando entramos en un proceso de reconstrucción, de acercarnos a Dios, de ordenar cosas en el matrimonio, en la familia, quizás cuando vemos ciertas evidencias o vemos ciertos cambios o vemos que vamos bien, o muchas veces cuando vemos de que en nuestra economía va entrando un poco más de plata, nos relajamos y pensamos que ya está todo solucionado. Y ahí es como que nos estancamos y volvemos para atrás en muchas cosas. Pues Nehemías, con la ciudad o las murallas terminadas, él lo que hace es destaca porteros, cantores, levitas, comienza a reorganizar internamente y pone responsables de la seguridad de la ciudad. No tema, no menor. La ciudad antes estaba en peligro, ahora los muros están cerrados, pero no solamente bastaba con los muros, sino que pone jefes de seguridad dentro de los muros que organizan la seguridad. Y una característica que encontramos, a uno de ellos ahí en el pasaje habla de hermano, pero no es hermano de sangre. Ese hermano habla de conciudadanos, habla de, si bien eran cercanos, pero habla de alguien que era de la misma, hermanos de nación, por decirlo. Pero encontramos acá una característica fundamental que nos dice, está entre paréntesis en mi Biblia por lo menos, del tipo de personas que Nehemías puso. Dice, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Nehemías era un varón temeroso de Dios. Nehemías le importaba agradar a Dios y por eso vimos tantas actitudes, tantas decisiones que él tomó. Pero a la hora, al poner responsables, al terminar la reconstrucción y ahora entrar en otra etapa del pueblo, él toma varones que sean verdaderos varones, que sean hombres temerosos de Dios. Y no solamente temerosos de Dios de la generalidad, sino dice que este era temeroso de Dios más que otros, más que otros. Este es el tipo de hombre que Nehemías pone en ese lugar. Da pautas de orden. Las pautas, las directivas, muchas veces nos gustan.
muchas veces nos parecen que nos están queriendo manipular, que nos están queriendo imponer, pero Nehemías era un hombre sabio. Y mientras la mayoría de los pueblos que tenían murallas, cuando el sol comenzaba a salir, bien temprano en la mañana abrían las puertas, Nehemías en este caso no hace de esa manera, sino él ve que todavía el pueblo tenía que fortalecerse y recién las puertas se abrían a media mañana, cuando el sol ya estaba caliente, cuando la gente ya andaba en las calles, porque era un peligro que se abrieran las puertas si todavía no había gente dando vuelta. Vemos un hombre sabio, vemos un hombre organizando, vemos a un hombre que entrega responsabilidades específicas y pone turnos de vigilancia y lugares y le dice en la puerta de acá, en la puerta de allá. Parecía en el capítulo anterior, cuando dice, y la obra se terminó en 52 días, de que ahí había terminado el propósito de Dios, de que ahí estaba terminado lo que Dios quería, hacer. Pero no es así, pero no es así. Dios todavía tenía mucho más por hacer y había muchas situaciones que el pueblo tenía que resolver. Luego de esto encontramos de que Nehemías censa al pueblo. Nehemías se pone guiado por Dios. Lo que hace en todo el capítulo 7 es recorrer la lista de aquellos que habían venido en los viajes previos y comienza ahí a anotar y comienza a ver quiénes son los que estaban hoy en el pueblo de Israel. Y ahí en Jerusalén, quiénes eran los que estaban, los que habían vuelto en los distintos viajes. Y comparan la lista de Esdras con la lista que él hace. Y encontramos que en toda esa situación de anotar había algo de que el pueblo estaba conviviendo, había algo que todavía no estaba solucionado y que salta o se evidencia sobre todo cuando hacen esta lista de nombres que estaban presentes. Lo que encontramos es que lo que pasaba era de que muchos judíos se habían emparentado con los pueblos que ahí cercanos, cosa que Dios no quería. Y no solamente eso, sino que tenían vínculos comerciales e intereses comerciales de tal punto de que el pueblo judío estaba atado, por decirlo de alguna manera, a esos pueblos extranjeros. Y el grado de convivencia entre el mundo y los judíos, entre el mundo y la iglesia, digamos, era tan profunda. Era tan grande los permisos, que mire usted lo que encontramos acá en uno de los capítulos. Tobías, si usted nos ha seguido, seguramente recordará de Tobías. Tobías, un personaje no judío de que fue bastante crítico y molesto en todo el proceso de reconstrucción. Capítulo 13, capítulo 13 de Nehemías, versículo 4. Dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, ¿sí? El sacerdote Eliasib, jefe de la cámara de Dios, emparentado con Tobías, que no era un judío. Versículo 5, y esto cuando lo leía me sorprendía como diciendo, ¿cómo puede ser esto? Y le había hecho una gran cámara, una gran habitación, fíjese en dónde, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Cuando pasó esto yo no estaba, dice Nehemías. Versículo 7 dice, para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración, ¿sí? Por atadura, por permiso, por ese vínculo que nunca tendría que haber estado, haciendo él una cámara a Tobías en la casa de Dios. Qué increíble, qué increíble. Alguno puede decir, bueno, pero no pasa nada, eso hoy es normal.
Pues querido hermano, querida hermana, querido amigo, si queremos reconstruir, hay aparente órdenes en nuestras vidas, que no significa que está todo bien, no significa que Dios está aprobando, no significa que vamos camino a la bendición, no significa que vamos camino o bajo la línea del propósito de Dios. Somos expertos en acomodar las cosas para que parezca que todo está bajo control, que todo está bajo orden, pero no tiene que estar bajo nuestro control, no tiene que estar bajo nuestro orden. Si queremos estar en bendición y ser y construir esta nueva normalidad, las cosas tienen que estar bajo el control de Dios y bajo el orden de lo que Dios dice, de lo que Dios espera. ¿Vieron? Me sorprendía. Yo pensé que en el capítulo 6, con los 52 días, ya estaba todo listo, ya estaba todo completo. Ya Nehemías se podía volver tranquilo, Nehemías se podía volver tranquilo a la casa, Nehemías podía dedicarse a otra cosa, Dios ya había cumplido su propósito, pero encontramos que no. Encontramos que por más que los muros estaban reconstruidos, todavía había cosa por hacer. Todavía había cosas que había que sacar, había cosas que Dios tenía que obrar en el corazón del pueblo. Es tiempo de reconstrucción en nuestras vidas. Es tiempo de que Dios sane, que Dios reconstruya, que aprovechemos las oportunidades de Dios. Pero también es tiempo de dejar de que su obra sea completa. Y acá ya saltamos al capítulo 8, ¿sí? Bastante rápido, ¿eh? No se puede quejar en esta mañana. Capítulo 7 tiene muchos nombres, tiene muchas ahí lista de personas que en los principios que hoy queremos aplicar no son necesarios, sino que de este capítulo 7 lo que nos tiene que quedar es que cuando las cosas parecen que están ordenadas, cuando parece que voy viendo ciertas evidencias, no tengo que soltar la obra ahí, no tengo que quedarme ahí parado, sino tengo que entender de que tengo que seguir construyendo y haciendo cosas para que la concreción completa, Dios es un Dios de cosas completas, Dios no hace las cosas por la mitad, Dios no lo deja simplemente, bueno, lo importante es que ande, pase como pase. No, Dios sana las heridas de corazón de manera correcta. Dios perdona nuestros pecados de manera correcta. Dios restaura los matrimonios de manera correcta. Dios nos ayuda en medio de las situaciones, de toda situación, de la manera correcta. Pero hay una parte, como venimos diciendo, en que nosotros somos parte de la solución, donde nosotros tenemos de que trabajar en ese orden, donde nosotros tenemos que poner lo que hay que poner, donde nosotros tenemos que sacar lo que hay que sacar. Y encontramos acá un quiebre, capítulo 7, capítulo 8. Los primeros 6 capítulos los primeros 6 capítulos, el centro de la historia es la primera reconstrucción, es la reconstrucción de los muros, la reconstrucción de las puertas, la reconstrucción de ese entorno de seguridad. Pero ahora la historia, el capítulo 7 es de transición, podemos decirlo. Pero a partir del capítulo 8 encontramos de que era necesario y es necesario hoy en nuestras vidas una segunda reconstrucción, algo que trasciende el alcance de los muros. Segundo punto del sermón, por decirlo, capítulo 8, la segunda reconstrucción. La reconstrucción física de los muros estaba terminada. El proyecto podremos decir que estaba terminado, ¿sí? Como cuando terminamos una obra y la entregamos. El pueblo, los que vivían adentro, cada uno ya estaba en su casa, ya estaba tranquilo, cómodo. Encontramos en este capítulo 8, después del capítulo 7, de que la ciudad estaba bien organizada. La ciudad estaba bien defendida. La ciudad estaba bien gobernada.
¿Sí? ¿Cuántos quisiéramos que nuestro entorno natural esté de esta manera? ¿Sí? Proyecto de reconstrucción terminado, el pueblo cada uno en su casa, en familia, bien organizados, con seguridad, pautas bien claras, un buen gobierno. Y podríamos decir, listo, eso es todo lo que queremos. Nehemías, volvete a tu casa, ya está todo bien. Y eso es lo que necesitamos. Pero encontramos acá que eso natural todavía le falta algo muy profundo y que estaba en el proyecto de Dios y en el proyecto volcado al corazón de Nehemías. Una gran estructura, una mega estructura, si adentro no hay vida y verdadera vida, no tiene sentido. Alguien dijo de que una maquinaria por sí sola no es suficiente. Y leía una historia de uno de esos inventores, de que tenía una máquina donde tenía un montón de engranajes y tenía poleas y tenía cadenas que vinculaba y era una cosa monstruosa y la gente iba y miraba y veía todos los mecanismos vinculados y que trabajaban y que se movían y que era una armonía perfecta en ese accionar. Y le pregunta a uno, le pregunta, qué bárbaro, qué bien, cómo funciona todo. Dice, sí, funciona todo bárbaro. Y le pregunta, ¿y para qué sirve? O sea, ¿qué propósito, qué está logrando esta máquina? ¿Cuál es el resultado positivo de esta máquina? Y el inventor le dice, no, simplemente funciona bien, simplemente anda, simplemente todo está bien organizado, pero no estaba produciendo ningún cambio significativo, no había nada que aportara en verdad. Muchas veces nuestras vidas, muchas veces nuestros matrimonios, nuestras familias, muchas veces la iglesia misma trabaja, vive de esa manera, simplemente funcionando, simplemente moviendo, simplemente pareciendo que está todo en orden, pero en realidad no hay un resultado positivo, no hay una afectación positiva, no hay un fruto abundante, no hay un resultado esperado, sino el mantener, el parecer de que todo está bajo orden. Pero esa no es la realidad que Dios quiere que vivamos. Por eso estamos recibiendo esta palabra. Por eso Dios nos está desafiando en este tiempo. Porque Dios quiere romper las apariencias y generar en nosotros verdaderos hombres, verdaderas mujeres, convencidos, convertidos y siguiendo a Jesús, habiendo atravesado muchas situaciones, pero habiendo salido de esas y con el deseo de afectar nuestro entorno. Parecía que estaba todo bárbaro. Capítulo 8. Parecía que cada uno en su casa, murallas terminadas, los mejores como jefes de la vigilancia, nos podíamos quedar tranquilos. Nehemías, gobernador, podemos encontrar turnos, la puerta abierta, buenas, toda un armazón de contención social, natural, perfecto. Pero había algo que faltaba, que la vida espiritual del pueblo no estaba en orden. El corazón espiritual y el vínculo, la relación con Dios, estaba olvidada. Y ahí es donde entramos en este capítulo 8, donde la segunda reconstrucción no tiene que ver con murallas físicas, ni con sacar escombros de ladrillos, sino que la segunda etapa de reconstrucción tiene que ver con sacar escombros espirituales, ruinas emocionales, cuestiones que tienen que ver con nuestro vínculo, nuestra relación con Dios y lo que nos separa o nos ha separado de Él. Tiene que ver con sacar a Tobías de esa casa que le habían construido donde él no tenía nada que ver. Tenía que ver con confrontar ese yugo desigual que muchos estaban viviendo, y era tiempo de que si se quiere bendición, si se quiere prosperidad, si se quiere propósito de Dios, si se quiere victoria, si se quiere paz en el corazón, es necesario no solo la primera reconstrucción, donde nuestra seguridad humana se siente segura, sino es indispensable la segunda reconstrucción, donde el corazón vuelve genuinamente a Dios. Genuinamente a Dios. Nehemías
capítulo 8, les leo, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ya estaban cómodos, estaban calentitos, estaban seguros, estaban bendecidos en lo natural, pero había algo que todavía estaba en ruinas, y era su relación con Dios. Quizás alguno está pensando, pastor, esta palabra es para otro. Muchas veces en nuestra vida religiosa, en nuestra vida de costumbres, en nuestra vida de años que pensamos que por los años tenemos derechos, en realidad nuestro corazón está tan alejado como la de este pueblo de Dios. Es tiempo de reconstrucción. Es tiempo de reconstrucción de muros, pero es también tiempo de reconstrucción y reedificación espiritual. Esto que vamos a ver hoy en este capítulo 8 es el inicio de un avivamiento espiritual. Muchas veces oramos por avivamiento, pero no sabemos bien de qué se trata. Esto es lo que produce un avivamiento de Dios en un pueblo, en una nación, en una iglesia, en una familia, en un hombre, en una mujer, en un niño, en un adolescente, en aquel que es atravesado por estas vivencias. Dentro de este capítulo 8, el primer punto que vemos es que Nehemías, siendo el responsable máximo, Nehemías pierde protagonismo de aquí en adelante. Nehemías cumple una función específica, pero ahora para la reconstrucción espiritual, el que está ahí al frente de esa reconstrucción es Esdras, ¿sí? Aquel que tenemos otro libro de la Biblia que habla acerca de él. Y encontramos que Nehemías no en ningún momento refunfuña, en ningún momento se queja, sino de que hay un entendimiento espiritual que según el momento, según la circunstancia, según el proceso, según lo que Dios quiere hacer, a veces soy necesario yo y a veces sos necesario vos. Y eso no te hace perder autoridad, sino lo que te hace es ganar autoridad cuando entendés el tiempo y el mejor recurso que Dios quiere usar para una determinada cosa, Lo primero que vemos es que este pueblo llama a Nehemías para que busque la ley, busque la palabra de Dios que tenían en ese momento y les lea, les comparta la palabra de Dios. Ellos vuelven a la fuente, a la verdadera fuente. Esto es fundamental. Ellos, el pueblo, ahora, para trascender la reconstrucción de los muros, para reconstruir verdaderamente lo espiritual, lo que tienen que hacer es volver a la fuente, la verdadera fuente. Versículo 3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Sí? Era predicada la palabra. Y algo que resalté aquí y que lo puse como ahí un subpunto, digamos, es que no se compartían opiniones personales, no se predicaba opiniones personales, no se compartía las noticias, no se predicaba en función del noticiero, no se predicaba basado en chistes o comentarios, no se predicaba en función de pensamientos o filosofías o posturas personales, sino que lo que Esdras leía y lo que ellos enseñaban en esa mañana de transformación
era la palabra de Dios, era solamente palabra de Dios. Y lo que deseo, querido hermano, querido amigo, es que la palabra de Dios una y otra vez, cuando tenemos estos espacios como iglesia, sea palabra de Dios volcada sobre cada uno de nuestros corazones. No opiniones. Las opiniones para otra cosa. Palabra de Dios es lo que transforma nuestras vidas. Y encontramos un detalle más en este versículo, que quiénes eran los que estuvieron toda la mañana oyendo. Dice que hombres, mujeres y todos los que podían entender. ¿Qué entiende usted por esto? Todos los que podían entender. De que no solamente estaban los adultos, sino que también estaban los hijos, ahí escuchando la palabra de Dios. ¿Usted quiere bendición? ¿Usted quiere que sus hijos crezcan, permanezcan, que sus hijos sirvan a Dios? ¿Quiere que sus hijos sean hombres, mujeres de bien? Hágalos parte de lo que Dios quiere hacer. Hágalos parte de lo que Dios quiere obrar. Enséñeles usted con el ejemplo. Enséñele usted que ellos también entienden y preguntan de qué es una cosa la otra. Acá en esta reconstrucción espiritual no se reconstruían los padres y nada más, sino que los hijos estaban metidos en ese momento. Otra cosa que encuentro en este versículo que leímos es de que las personas prestaban atención, ¿sí? Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. La gente tenía una actitud positiva, la gente tenía una actitud de escuchar, la gente tenía una escucha activa, digamos, en esa situación. Y esto también es importante porque es verdad que el Espíritu Santo es el que rompe nuestros corazones, pero también es importante nuestra actitud de expectativa, de dejar, por decirlo de alguna manera, de disponernos a que Dios haga algo en nosotros. Pero muchas veces, como sabemos lo que hay en nosotros, como sabemos las cosas que tenemos escondidas, nuestra percepción, nuestro dejar obrar de la palabra, es como que marcamos una raya, ponemos una muralla nosotros mismos, para que Dios obre hasta donde no me exponga, para que Dios me hable hasta donde no me incomode demasiado. Pero si queremos transformación en nuestras vidas, si queremos matrimonios distintos, familias distintas, iglesia distinta, la palabra tal cual como suena y sale del corazón de Dios tiene que llegar a nuestros corazones y tenemos que estar dispuestos a escucharla, no solamente con nuestros oídos naturales, sino con nuestros oídos espirituales. Versículo 5 dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Le habían puesto ahí un banquito. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Y alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Al conocer a Dios, al escuchar su palabra, al ser su palabra expuesta en nuestras vidas, al entenderla, eso produce en nuestras vidas adoración a Dios. Hay veces que personas me dicen: yo no sé cómo adorar a Dios. Simplemente dedica tiempo a conocerle. Y esa rendición, esa adoración sale por naturaleza, sale del corazón, no se puede inventar. Es la expresión de un corazón que queda impactado por ese Dios de que se revela a nuestras vidas. Las personas prestan atención y adoran a Dios. Y encontramos de que en esa exposición de la palabra se hace de cierta manera. Y esto me llevaba mucho a reflexionar que la palabra se explicaba para que se entendiese.
No sé si me hago entender. No era que simplemente se leía, sino que después había gente que leían y ponían el sentido para que la palabra sea entendida. Versículo 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Eso no es que leían con voz de locutor y nada más, sino que leían claramente, bien, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ponían el sentido. Poner el sentido. Ahí algún comentario dice que ese poner el sentido es hacer algo distinto, pero o sea, no cambiarle el significado, sino es darle la forma o explicarlo de tal manera para que aún el simple pueda entender no cualquier cosa, sino lo que Dios quería, lo que Dios quería decirle. Ellos buscaban la forma de que el pueblo entendiera lo que Dios estaba diciendo. Y pensaba, ¿por qué esto de ponerle el sentido? ¿Por qué tanto esfuerzo en ponerle el sentido? Y ahí meditando, fíjese lo siguiente, todos estos eran judíos, pero eran judíos que mucho tiempo habían estado cautivos. Es decir, muchos habían vivido más tiempo de su vida bajo una forma babilónica, caldea, más que como un pueblo judío. Es decir, muchos estaban oyendo la Biblia judía, pero con oídos babilónicos, con oídos caldeos. Es decir, su estructura de pensamiento, su forma de actuar, su forma de decidir, su forma de manejarse en la vida, no estaba bajo los preceptos judíos, sino que aunque tenían sangre judía, sus formas eran otras. Y esto sin lugar a dudas nos habla mucho, iglesia. Nos habla mucho. Estos varones buscaban expresar, entendiendo ese contexto, para que todos entendieran. Y acá encontramos algo maravilloso, que la palabra produjo efecto. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, no se pongan tristes, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de Dios. No es que quiero que usted llore, y espero que usted me entienda lo que quiero expresar, pero cuando somos confrontados con la palabra, cuando la palabra de Dios impacta nuestras vidas, vemos no nuestras posturas, nuestros pensamientos, sino vemos lo que Dios dice, vemos lo que Dios quiere hacer, vemos lo que Él está exponiendo que hay en nosotros. Y la gente se puso a llorar, se quebrantó, no porque le estaban contando una historia triste, sino se quebrantó porque lo que estaba compartiéndoles Esdras, lo que estaban leyendo, era la palabra de Dios que exponía sus propias vidas, indicando que estaban lejos de Dios, que estaban lejos de Dios. Este pueblo que había estado viviendo en cautiverio, oprimido, que sabía que cuando le erraban en algo, ese que los oprimía tomaba represalias, seguramente pensaba de que a causa de esa tristeza, de esa luz sobre sus propias vidas, Dios iba ahí a bajarles la caña, Dios iba a castigarlos, le iba a dar sus merecidos. Pero ahí encontramos a estos sabios Esdras y todo el equipo, que lo que hacen es dar a entender la palabra. Y la palabra produce efecto. Y deseo y oro que la palabra produzca efecto, querido hermano, en esta mañana,
en esta mañana de reconstrucción, en esta mañana no solamente de muros, sino en nuestras propias vidas, de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Versículo 10, versículo 11 dice: luego les dijo: id, comed, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No estén tristes. Y este pasaje que conocemos muchos, aquellos que son de tiempo de iglesia, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callen, no lloren, porque es día santo, no estén tristes. Es decir, hay tristezas que pone el mundo, hay tristezas que pone el diablo, pero hay tristezas que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas para producir conversión, para producir arrepentimiento, para producir un cambio de vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con cada una de nuestras vidas. El problema que encuentro que hay en estos días es que muchas veces hay palabra, pero no hay disposición ni dejar accionar al Espíritu Santo, porque no queremos un cambio, queremos reconstrucciones que no duelan, queremos reconstrucciones que no nos saquen lo que nos gusta, queremos reconstrucciones o bendiciones que se ajusten a nuestro confort y no a lo que Dios quiere y lo que Dios pretende para nuestro tiempo. Dios quiere sacar escombros espirituales, pero vos tenés que agarrar la carretilla y la pala y estar dispuestos a entrar en este proceso. Leer la palabra y oírla, no como un oidor que ya sabe de qué se va a hablar, o como un oidor de que toma las bendiciones, las promesas, sino como una persona que sabe que por más que los muros estén cerrados, por más que las puertas estén colocadas, por más que esté el mejor líder al frente, por más que esté el mejor gobernante, por más que las condiciones de seguridad sean los máximos, si Dios no está en el corazón, si Dios no está en el centro, nada tiene sentido. Nada lo va a llenar, ni nada va a hacer que la realidad concreta y eterna sea mejor. Versículo 12 dice: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¡Wow! El pueblo había entendido lo que Dios le quería decir. Habían entendido lo que estos expositores estaban queriéndoles hacer entender. El entender la palabra, por este versículo encontramos de que produce gozo en nuestras vidas. No cambio de circunstancias, sino cambio de perspectiva. No cambio de realidades muchas veces, pero sí cambio en la forma en que nosotros las vemos, en nuestra perspectiva de eso, porque está Dios ubicado en el lugar correcto. El entender la palabra con la profundidad de la palabra y el corazón de Dios hace lo que dice acá, que compartían viandas con aquellos que no habían tenido. El entender la palabra nos lleva a dejar de ser el eje de la rueda, el eje sobre los cuales gira todo gira alrededor de nosotros, sino que cuando la palabra es revelada a nuestras vidas, nosotros estamos en el lugar que nos corresponde y las cosas ya no giran solamente en nosotros, sino gira en el propósito y en lo que Dios quiere hacer para este tiempo. El entender la palabra de Dios me cambia a mí. El entender la palabra de Dios y lo que verdaderamente ella quiere revelar no va a cambiar a tu esposo, no va a cambiar a tus hijos, no va a cambiar al pastor. Cuando vos las entendés,
Dios, la palabra y Dios a través de ella te cambia a vos. Ese es el efecto de la palabra. Todo gran avivamiento comenzó con un volver a la palabra de Dios, no a la palabra teórica, no a la palabra teológica, no a la palabra de buscar en el hebreo qué es lo que significa y nada más, sino con corazones. Esdras había preparado su corazón para inquirir, para estudiar, para exponer la palabra de Dios. Por eso fue un instrumento útil. Y creo y oro que este tiempo sea un tiempo no solamente donde tu condición humana sea restaurada, sino sobre todas las cosas, donde tu ser espiritual, tu familia espiritual, tu matrimonio en lo espiritual, iglesia, seamos avivados conforme a lo que Dios quiere hacer. El tercer punto, el último aquí del sermón, y ya nos queda poco, es diferenciar entre el medio y el fin. ¿Cómo es esto, pastor? ¿Cómo es esto, Pablo? ¿Qué querés decir con esto? ¿Qué es lo que estás queriendo expresar? Muchas veces nos quedamos con el medio. ¿Qué sería el medio? El medio es Nehemías y la reconstrucción de murallas. Las murallas no eran el fin final. Las murallas era un paso intermedio para algo mayor que Dios quería hacer, que era atraer al pueblo a su corazón. Muchas veces nos quedamos en los medios. Cuando logramos comodidad, cuando logramos confort, cuando logramos economía mejor, cuando logramos la persona que amamos, que queremos, cuando eso se regulariza, es como que nos anclamos a eso y no vamos más allá. Pero Dios no es un Dios que solamente requiere reconstruir tus murallas de contención social, natural, económica, sino Dios quiere reconstruir tu corazón, tu vínculo con Él, tu verdadera propósito en Dios. La seguridad del mundo, la seguridad del muro iba a brindar, iba a dar una contención necesaria, iba a dar una seguridad. Pero Dios lo había pensado que ese muro era necesario para contener a un pueblo que dentro de esos muros iba a estar avivado cerca del corazón de Dios. Los muros no eran solamente para defender a la gente, era para que dentro de esos muros Dios pueda volcar de su espíritu, de su obrar, de su accionar. Dios quiere desarrollar en tu vida, hombre, mujer, joven, familia, en tus finanzas, en tus proyectos de vida, en tu vida espiritual, en nuestra iglesia, dos reconstrucciones. Una reconstrucción de muros físicos, una reconstrucción en las cosas naturales que aún quizás has perdido, hemos perdido o hemos sido negligentes. Pero Dios también quiere reconstruir los muros espirituales, que son los más importantes para que la bendición sea plena sobre tu vida. Sobre tu vida. Terminando el capítulo 8, encuentro dos cosas más. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y llamaron a Esdras el escriba. Y dice, y se juntaron para entender las palabras de la ley. Es decir, el pueblo entendió que debía entender, no debía solamente conocer. El pueblo estuvo buscando, siguió buscando. Al día siguiente, en el tiempo, siguió buscando, pero buscando con profundidad. Muchas veces cantamos yo te busco, te anhelo, te necesito. Y lloramos con esa canción, pero termina y hacemos la nuestra. Termina y evitamos un saludo, evitamos una palabra, volvemos con rencores, volvemos con situaciones. Cuando yo entiendo la palabra y busco entender la palabra,
esas cosas carnales, esas cosas humanas, esas cosas nacidas en el enemigo, pero muchas veces alimentadas por nosotros, tienen que dejar de existir. Porque un corazón que es confrontado con la palabra, un corazón que conoce a Dios a través de la palabra, es limpiado de todas esas cosas, es transformado. El pueblo, versículo 13 al 15, siguió en esa búsqueda y se encuentran ahí con cosas que desde los días de Josué no habían hecho, la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas. Y encontramos que en esa búsqueda profunda de entender la palabra hay algo que produce, que es obediencia, y obediencia absoluta. Si sos desobediente, es porque no estás siguiendo lo que Dios dice en su palabra. La palabra nos lleva a la obediencia. Y la obediencia nos lleva al gozo en nuestras vidas. Fíjese, versículo 17, dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Vemos la obediencia a lo que habían leído, ahí la obediencia. Pero el mismo versículo sigue diciendo, y ahí vemos que la obediencia produce gozo, y hubo alegría muy grande. Hubo alegría muy grande. La obediencia a la palabra de Dios produce alegría. La obediencia a lo que Dios nos dice, aunque nos cueste, aunque a veces nos es difícil, produce gozo en nosotros porque sabemos de que ahí hay bendición para nuestras vidas. Y leyó Esdras en el libro de la ley cada día, y desde el primer día hasta el último. Hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios produce en nosotros cambios. La palabra de Dios, cuando la obedecemos, trae bendición. Y cuando obedecemos en esa bendición, el gozo es completo en nuestras vidas. Ya para terminar, a modo de conclusión, así Lore me acompaña ahí con el piano. Capítulo 7, capítulo 8, un giro, un cambio, un vuelco. No se trataba solo de muros, se trataba de una reconstrucción mayor. Dios quiere cambiar tu entorno natural, tus situaciones del día a día, pero a lo que Dios más le interesa transformar, restaurar y sacar los escombros es de nuestras vidas espirituales. Amigo, amiga, hermano, joven que estás ahí escuchando quizás, hay veces que nos podemos sentir seguros, tranquilos, porque Dios ya obró hasta cierto punto. Pero al punto que Dios nos quiere llevar no es al capítulo 6, donde la muralla se terminó. El punto donde Dios nos quiere llevar es a esta reconstrucción espiritual, a este volver al corazón de Dios, a este volver a entender lo que Dios dice, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está obrando, lo que Dios quiere actuar. En esta mañana deseo que de la misma manera que Nehemías ponía el sentido, que desde la misma manera que Nehemías transmitía la palabra pueda llegar con profundidad a tu vida y que pueda ser un tiempo de confrontación sobre nosotros, pero de reconstrucción, donde podamos volver al corazón de Dios. Muchas veces nos conformamos con que las murallas estén completas, que estén las puertas, que estemos en nuestras casas. Pero si lo tenemos todo y no está el Señor en el centro, estamos incompletos. Si nuestra vida se basa en religión,
en formalismos tradicionales, pero no en una relación íntima con Dios a través de su palabra. Nuestra vida es vacía. Y muchas veces nos encontramos como esa máquina del inventor. Todos los engranajes se mueven, todas las poleas funcionan. Parece que está todo bien. Buen nombre, buena familia, buena apariencia. Pero si no está la vida de Cristo en el centro, lo otro es temporal y pasajero. Es tiempo de reconstrucción. Es tiempo de la primera reconstrucción, pero es tiempo de buscar esa segunda reconstrucción en nuestras vidas. En lo personal, yo, Pablo, delante de Dios, en mis a solas con Dios, en el sentarme delante de la palabra, es necesaria esa segunda reconstrucción como matrimonios. No busques otros atajos, buscar, Señor, familia. Es necesaria esa reconstrucción. Iglesia, hay que sacar a los Tobías que quizás están viviendo en una recámara, que en algún momento se la consagramos a Dios. Es necesario volver a ese primer amor, a esa o a ese conocimiento profundo de quién es Dios. Cuando soy confrontado con quién es Él, ahí me quiebro, como dice su palabra. Pero también en esta mañana recibimos el consejo de que haya gozo, porque el arrepentimiento, la tristeza que el Espíritu Santo produce, es para bendición y libertad de nuestras vidas. Te invito a que cierres tus ojos, te invito a que podamos orar juntos, ¿sí? Luego Lore nos va a guiar en un momento de adoración. Señor, en esta mañana hemos recibido tu palabra, hemos recibido tu consejo. Muchas veces, Señor, sentimos o vivimos pensando o pidiéndote solamente la reconstrucción de nuestros muros, de nuestras finanzas, de nuestra posición social, de nuestro puesto, de nuestro cargo, de nuestros pensamientos, de las cosas naturales del día a día, y vos te ocupás de todo eso. Pero cuando vos moviste el corazón de Nehemías, no estabas pensando solamente en esos muros naturales que estaban rotos, sino que tu pensamiento en ese proyecto celestial, en ese proyecto nacido en tu corazón en el cielo, abarcaba, Señor, ese avivamiento que el pueblo vivió, ese volver a ti, esa reconstrucción a través de una palabra, pero de una palabra entendida, de una palabra abierta, iluminada al entendimiento y al corazón. En esta mañana, Señor, en este exponer, en este terminar el sermón, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que seas vos, Señor, haciendo de que cada uno de mis hermanos, mis amigos, Señor, pueda estar esa luz para poder entender la profundidad, Señor, de lo que vos querés decirnos, de la oportunidad que tenemos delante. Que no desaprovechemos la oportunidad, Señor. Que la palabra nos lleve a pedirte perdón. Que la palabra nos lleve a volver nuestro corazón a vos, Señor. Perdonanos, Señor, perdóname en lo que ha alejado de ti. Y en este tiempo puedas
reconstruir en nosotros ese corazón que te ama, ese corazón que te conoce, ese corazón que no te cambia por lo natural. Te lo pido, Señor, en esta mañana. Atrae, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos, Señor. Aquel que está escuchando, que está recibiendo, sea atraído por ti, Señor, en esta mañana, como ese pueblo en esa mañana, en ese día de reconstrucción espiritual. En esta mañana, Señor, cada cocina, cada living, cada habitación, Señor, comience ese proceso, pero un proceso que no se termine, un proceso efectivo, un proceso como vos lo hacés, Señor, que comenzás y terminás cuando te damos el lugar y somos obedientes. Que sea tu gozo, Señor, en aquellos decididos en esta mañana. Que sea el gozo de tu salvación en aquellos que en esta mañana tomen decisiones firmes. Señor, que sea el accionar de bendecir a otros como leíamos en tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor, cuando tu palabra la tomamos, la abrazamos y la obedecemos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.